La crisis de la liturgia. La crisis de la liturgia no es causa de los fieles, y hasta se podría decir que tampoco lo es de los sacerdotes en última instancia. La crisis de la liturgia está motivada por la autoridad eclesiástica que ha dejado de ejercer su función de custodia objetiva del santo sacrificio. Ha hecho dejadez de su responsabilidad, de su autoridad, pues no ha custodiado el santo sacrificio, sino que, con la reforma litúrgica, lo ha redefinido y lo ha dejado sin protección ni custodia. Cuando la liturgia se improvisa, se desacraliza, se ideologiza y se profana. Lo que se debilita no es primero la liturgia, sino la conciencia de la autoridad como servicio al misterio eucarístico. La crisis litúrgica aparece cuando la autoridad eclesiástica deja de sentirse como servidora de la tradición y por tanto se percibe a sí misma como una instancia creadora o innovadora del culto eucarístico. La crisis litúrgica es, en realidad, la muestra clara, el escaparate perfecto de la crisis de la propia Iglesia. Pues la liturgia no es algo neutral, sometido a valoración humana, sino una realidad objetiva que procede de la fe de la Iglesia y la conforma. En verdad, la liturgia no expresa solo lo que creemos, sino que nos da las normas de fe que debemos creer. Se ha olvidado, mejor dicho, los custodios de la liturgia han olvidado que no somos nosotros quienes juzgamos la liturgia. Es la liturgia la que nos juzga a nosotros. Pues la liturgia no se adapta a la comunidad, sino que configura a la comunidad según Cristo. La crisis litúrgica es la crisis de la dogmática, que se cuestiona. Es la crisis de la teología moral, que se redefine. Es la crisis de la autoridad eclesiástica. Es la crisis de la misma concepción del primado de Pedro. Es la crisis de la propia estructura jerárquica de la Iglesia. Es la crisis, en definitiva, del propio ser de la Iglesia católica. La liturgia nos juzga porque hemos sido redimidos por el cuerpo y la sangre de Cristo, y por tanto, la liturgia no existe para que nos sintamos comprendidos, sino redimidos. Pero, si la propia Iglesia no se siente como el único medio de salvación, sino un medio más, ¿qué liturgia vive y expresa? La que, dolorosamente, vemos cada día. El magisterio eclesiástico errante y que deja perplejo a los fieles, las actitudes complacientes de los pastores, su falta, en muchísimas ocasiones, de carácter y de autoridad, su deseo obsesivo de agradar a los poderosos del mundo. Todo ello, y mucho más, lleva a una liturgia que es expresión de esta realidad eclesial, y por ello, a una liturgia caótica que no cesa de improvisar aberración tras aberración. La obediencia en la liturgia no es formalismo, sino acto de fe,
que desenmascara una fe reducida al mero sentimentalismo. Si no hay obediencia en la liturgia, es que no hay fe. Y si la liturgia no es expresión de la fe católica, ¿qué fe vive la Iglesia? El sacrificio no nace del hombre. Es el mismo Dios quien establece el modo en que quiere ser adorado. No es el hombre quien decide cómo ofrecer el sacrificio, sino que obedece a lo que Dios ha revelado. ¡Qué tragedia cuando el hombre manipula a su gusto el propio sacrificio, relegando a Dios a su autoridad! Es la tragedia que vivimos hace tantas décadas en la Iglesia. La crisis de la liturgia es la crisis de la Iglesia. La crisis de la Iglesia es la crisis de la liturgia. La liturgia no puede ser juzgada por criterios humanos, porque remite a un acontecimiento que nos trasciende absolutamente. Pero los criterios humanos dominan la liturgia, porque los criterios humanos dominan a la Iglesia. Son los criterios del gusto del mundo a los que quiere agradar la Iglesia y con los que quiere dialogar sin discernir el error, ni discernido condenarlo. La crisis litúrgica no puede explicarse como fenómeno pastoral aislado. Es siempre expresión de una crisis en el ejercicio de la autoridad eclesial y de la propia fe de la Iglesia.